vamos a platicar sobre la pensión para personas con discapacidad. Ustedes saben que es universal hasta los 30 años de edad. Ahí todos los que tienen esa edad al momento de solicitar su registro quedan incorporados de manera universal en todo el país, independientemente si tienen condiciones económicas o no las tienen. Pero también un universo entre los 30 y 64 años no recibían la pensión de manera universal, solamente los más pobres. Y el presidente planteó un convenio con los gobernadores y gobernadoras de los estados de la República para que ellos aportaran el 50% de los recursos necesarios para volver universal esta pensión. ¿Y qué significa que sea universal? Pues que sea para todas y para todos los que viven en esta condición. De tal manera que hemos ido ya avanzando y me da mucho gusto porque eso significa que habrá mayor bienestar para las personas con discapacidad. Y en este mes, desde el mes de junio, pero lo ampliamos todo el mes de julio, estamos registrando a las personas entre 30 y 64 años que viven en condición de discapacidad. Bueno, en general, de 0 a 64 años. Porque si hay un niño, un joven que no la había solicitado, este es el momento para los estados de Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas, Oaxaca y el estado de Veracruz. Decirles que en este momento están las incorporaciones a esta pensión y ustedes tienen que llevar un expediente para hacer esta solicitud de registro. Identificación oficial con fotografía, acta de nacimiento, también CURP de reciente impresión, comprobante de domicilio y un número de teléfono. De tal manera que este es su expediente básico que llevan todos los beneficiarios de todos los programas. Pero las personas con discapacidad también habrán de llevar el certificado de discapacidad permanente que otorgan las instituciones de salud pública como el DIF nacional, los DIF de los estados, o los centros de salud, hospitales, clínicas, unidades médicas de todo el sector de salud pública. De tal manera que ustedes tramiten su certificado de discapacidad para que puedan hacer esta solicitud de registro a la pensión. También en el registro no solamente van a llenar el formato de datos personales, sino también tendrán que llenar la verificación, que son 8 preguntas muy básicas del funcionamiento de su cuerpo o de sus habilidades, para que podamos nosotros hacer una cuantificación de su condición y podamos completar este expediente. Esta es una verificación que se hace. Si ustedes viven en condición de discapacidad motriz o por alguna razón es muy evidente que nos permita a nosotros registrarlos y constatar que viven en esta condición, no es necesario llevar el certificado de discapacidad. ¿Qué discapacidades se atienden? Bueno, las que en general la Convención de Naciones Unidas para las Personas con Discapacidad nos plantea. La discapacidad motriz, la intelectual, la auditiva, la visual y digamos todos los trastornos que tienen que ver con nuestras emociones o psicosocial, mejor dicho. De tal manera que si ustedes viven en alguna de estas condiciones de discapacidad, son acreedores a esta pensión para personas con discapacidad permanente. Les recuerdo que vivir con alguna enfermedad o tener alguna limitación no es vivir en condición de discapacidad. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, yo pues tengo alguna debilidad visual que si me pongo mis lentes ya lo resuelvo y perfectamente puedo leer, puedo manejar y hacer toda mi vida usando mis lentes. Si yo aún con los lentes no puedo desarrollar mis actividades, entonces tengo una discapacidad permanente. Habrá personas, por ejemplo, que por alguna condición de salud, un accidente,
perdieron uno de los miembros. Bueno, esa es una discapacidad permanente. Porque de repente viene gente y me dice, oiga, es que a mí me duelen mucho mis venas de mis pies y quiero que me den la pensión porque no puedo trabajar. Esa no es una discapacidad permanente. Entonces, por eso es muy importante que ustedes acudan a un centro de salud público para que les puedan emitir este certificado, y en dado caso que no lo tengan, con la verificación que nosotros hacemos, ¿qué les preguntamos? Bueno, tú puedes ver bien, poco, mucho, nada, con tu lente. Y entonces se va haciendo un punteo, por ejemplo, y así son 8 preguntas sobre el funcionamiento de nuestro cuerpo. Así que es un trámite relativamente sencillo, y si vives con discapacidad seguramente tienes alguna atención médica. Y recordarles que también tenemos el programa de rehabilitación para las niñas y los niños que viven en condición de discapacidad, ya que tenemos un convenio con la Fundación Teletón, y la fundación les otorga a ustedes las terapias de manera gratuita, porque el gobierno de México está invirtiendo y pagando esas terapias a la fundación para que a ustedes no les cueste. Y también este programa está dirigido fundamentalmente para las personas menores de 17 años. Y ya les he contado que se está construyendo un CRIT en la montaña de Guerrero, que es una de las zonas más pobres del país, pero que el presidente, en conjunto con la fundación y su presidente de la fundación, el licenciado Fernando Landero, se pusieron de acuerdo y convinieron que estuviera en esta región, y nos tienen todos muy entusiasmados, muy contentos, porque a final del año se va a inaugurar y podemos atender dando rehabilitación a las niñas y los niños de estas zonas pobres del país. Así que estamos muy felices porque esto suceda. Pues bueno, vamos a recordar que estos estados que se está haciendo el registro se realizará de aquí hasta el 31 de julio de este año, para que podamos hacer el trámite de las tarjetas y entregarles de manera inmediata todos sus apoyos a ustedes, que seguramente los necesitan. Y que aquí es muy importante agradecerles a los gobernadores y gobernadoras, a la licenciada Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo, al doctor Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, al gobernador de San Luis Potosí, licenciado Gallardo, Ricardo Gallardo. Son los estados que estamos registrando, y también Oaxaca, al gobernador Salomón Jara, y que gracias a ellos y a su disposición de hacer equipo con el presidente, pues esta pensión para esos estados será una realidad que sea universal. También recordarles que es muy importante que una vez que hagan su registro, pues, cuando les avisemos, les vamos a avisar que está su tarjeta a través de un mensaje de texto, un SMS, que les dirá cuándo habrán de recoger su tarjeta y en dónde, la fecha y hora exacta.